Perfecto, Edward. Bueno, compañeros, cordial saludo. El encuentro del día de hoy es porque tenemos un debate sobre los tipos de enfoque curriculares que existen. Como en el encuentro anterior, hemos decidido por optar por los mismos roles. Fabio va a ser el coordinador, Natalia y nuestro compañero Leonardo, maestro 1, maestro 2, y mi persona, el representante estudiantil. Para empezar, nos entregaron unos referentes bibliográficos donde teníamos que estudiar y sacar los diferentes tipos de enfoque que existen. Uno de los primeros enfoques que pudimos identificar en mi caso es el enfoque tradicional. Bueno, pues este es el modelo clásico donde el conocimiento se transmite de una manera unidireccional del docente al estudiante y se centra en la enseñanza de contenidos específicos y en la memorización de la información. Bueno, pues en pocas palabras, yo pienso que este tipo de modelo clásico, donde el profesor es el que sabe y transmite la información a todos los estudiantes. Asimismo, también pienso que el currículo, que el currículo en este enfoque se organiza alrededor de las materias o asignaturas que el estudiante debe cubrir o memorizar. La importancia de este enfoque es que sirve como punto de partida histórico, pero a la misma vez pienso que es demasiado insuficiente, porque no garantiza que el estudiante realmente aplique o sepa usar el conocimiento. Aunque debemos tener presente que es un enfoque que ha estado presente durante mucho tiempo y pues creo que su relevancia actual es muy limitada, ya que esta no promueve habilidades críticas ni el aprendizaje significativo. Ese es mi punto de vista sobre uno de los enfoques que encontré, que lleva como nombre el enfoque tradicional. Alguno de los Buenas compañeros noches. que tenga otro enfoque diferente que nos pueda comentar y así pues, nosotros poderle argumentar sobre el tipo de enfoque que encontró. Hola, compañero Edward, ¿cómo estás? Como coordinador, quiero abrir este espacio hablando sobre un enfoque que personalmente considero fundamental para la educación actual, el enfoque humanista integral. Este enfoque parte de una idea muy sencilla, pero profundamente transformadora. La educación no debe centrarse en solo transmitir conocimientos, sino en formar seres humanos plenos, capaces de pensar, sentir y actuar con sentido ético. Cuando hablamos de educación humanista, hablamos de poner a la persona en el centro, no como un número ni como un resultado académico, sino como un ser con emociones, sueños y potencial. Me gustaría que a lo largo de este debate pensemos si los demás enfoques realmente logren eso, si logran formar personas completas y felices. ¿Alguien quiere anexar algo? Adelante, compañero Leo. Compañero Fabio, un gusto. Sí, y partiendo de ese punto en particular que comentas tú sobre que tengamos en cuenta este enfoque curricular, tenemos también que tener en cuenta los demás enfoques que existen a lo largo de la historia, los que se han tomado a lo largo de la historia académica colombiana. Eh, Algunos más que otros han influido, otros han quedado obsoletos. En particular, algunos de los que pude investigar, la mayoría se han quedado obsoletos y siendo referentes al enfoque curricular que comentas tú, el humanista, es el que más ha revolucionado la forma en que se da la educación actualmente en Colombia, siendo este uno de los principales más utilizados, diríamos, podría decirlo así, es uno de los que más se utiliza actualmente en la gran mayoría de universidades o centros educativos que
apuntan a lo que tú comentas, que es que se formen ciudadanos o personas o humanos con la característica que tú comentas, que sean capaces de dialogar, de crear, de pensar, de tener un criterio propio y que sean capaces de generar un debate sin depender de las ideas ya estructuradas o que las ideas de las demás personas, de los profesores que han pasado por su vida, les hayan dejado. Ellos han creado ese tipo de conciencia, de criterio propio, para transformar su educación y su aprendizaje de una forma más, como lo dices tú, significativa y que realmente forma a un ser, forma a una persona. Así que en ese caso, eh, nos enfocamos muy bien en esa parte del enfoque humanista, pero también tenemos que tener en cuenta las demás que han servido como como han servido como base, como pilares para todo lo que viene siendo toda la historia educativa, porque recordemos que no podemos olvidar los antiguos enfoques que hemos tenido que han servido como ejemplos de lo que está mal y lo que se debe mejorar. ¿Sí me hago entender? Claro, compañero Leonardo, excelente aporte. ¿Alguien tiene más por anexar? Sí, compañero, yo. Bueno, primero como que voy a definir los que yo, como el compañero Eduard, investigué, pero también estoy muy a favor en la parte donde mencionamos que realmente en muchos enfoques de los que investigamos no se tiene como en centro, como la finalidad, todo el crecimiento del estudiante a nivel integral. Entonces, uno de los enfoques que yo encontré fue el enfoque psicologista, que dice que este enfoque normalmente se centra solamente en el sujeto que aprende y tiene unas características particulares que se centran en la flexibilidad y en la respuesta de estas dinámicas de los estudiantes y que también se centra mucho e incluye una parte muy constructivista. Los objetivos principales, pues, de este enfoque en particular es que se formulan el desarrollo de todas esas capacidades, destrezas y la madurez personal y social del alumno. Eso es algo que comparte un poco con la parte del enfoque humanista que habías mencionado y se enfoca más en esto, más que en lograr que el estudiante acumule solamente contenido, sino que también pueda llevarlos a la práctica. Em, el contenido es realmente secundario porque solamente se selecciona con pertinencia algo que realmente le pueda favorecer a la experiencia pues, del alumno. La metodología en este enfoque es muy activa, muy participativa y muy dinámica, ya que le permite al estudiante pues, promover una investigación, un trabajo individual y un trabajo personal. Y pues la evaluación del docente hacia esto es muy, muy continua, como que muy, muy formativa. Entonces, como que el docente busca retroalimentar el proceso del estudiante, no solamente en un momento definido, sino que están en constante proceso de evaluación. Otro que yo encontré fue el enfoque intelectualista o academista. Dice que es un modelo muy, muy tradicional porque se organiza a través del currículo de las disciplinas solamente pues del saber y que pues uno de los objetivos que este tiene, una finalidad que este tiene es que solamente el docente domine como tal como esos conceptos fundamentales o mucho el saber teórico, tipo que solamente se centra en que el estudiante teóricamente esté como en un nivel más elevado, pero deja de lado todo esto que venimos hablando de la parte como integral, de que se sepa cómo relacionar. Entonces, como que el contenido de esto es como, y el contenido que sepa el estudiante es como toda esa columna vertebral de este enfoque. La metodología de esta, pues, es claramente la transmisión directa que tiene el docente con el estudiante en las clases con los textos y todo esto. Y la evaluación de este se centra más que todo es en la medición objetiva, tipo de si el estudiante logró adquirir ese conocimiento teórico
de una forma correcta mediante los exámenes. Entonces, pues es como que esa es la única prueba de si el estudiante realmente sabe o no. Y solamente se queda ahí, en un papel y es teórico. El tercero que yo investigué fue el de el enfoque tecnológico. El enfoque tecnológico, más que todo, se centra como en la organización y el control para asegurar la eficacia. Entonces, como que los objetivos de este solamente es que sea algo estrictamente tipo muy conductual y solo observable. Entonces, los contenidos de este se relacionan mucho con las unidades y los módulos, pero son como muy minuciosos al momento de seleccionarlos. Y la metodología, perdón, de este es como un diseño muy instruccional a través de las instrucciones y todo porque es muy tecnológico, entonces como que la evaluación también va de la mano de esos criterios basados por logros y solamente se centra en el uso de esos medios. Entonces como que deja al aire como que muchas áreas del estudiante al momento que está aprendiendo. Y por último, yo encontré uno que dice que es el enfoque socioreconstruccionista. Entonces habla de que este solamente se relaciona y va más allá de teoría, sino que hace ver o tiene muy marcada la necesidad del cambio social. ¿Sí me entiende? Entonces, como que utiliza claramente a la escuela como ese espacio en donde el estudiante puede reflexionar, puede ser crítico, participativo. Y uno de los objetivos que tiene esto es eso, buscar formar ciudadanos críticos. De pronto este se alinea más al enfoque humanista integral, porque no solamente se centra en la parte teórica, sino que busca formar ciudadanos críticos, participativos, comprometidos a mejorar su entorno social, tipo que sean capaces de ver un problema y no hacer como si no pasara nada, sino que sean agentes que se involucren. Entonces, como que el contenido en este decía cuando leía que no es algo fijo, sino que se genera a partir más que todo, no de temáticas ya estructuradas, sino de problemáticas o necesidades que estén en el contexto en su contexto. Entonces, como que la metodología también es muy participativa y está basada en la acción, como en este tipo en las investigaciones, que es investigación-acción, que es cuando la gente o la persona se ve más involucrada en actuar y no solamente como observar. Entonces, en este enfoque, el docente tiene un papel para evaluar de forma cualitativa y a través del diálogo y mucho más reflexiva porque se trata es en lo relacional, no es como tanto lo teórico, sino en ver cómo se logra desarrollar el estudiante en todo esto. Entonces como que va muy centrado en valorar el grado de conciencia crítica que logra el estudiante. Entonces, a partir de esto, creo que como decía el compañero Leonardo, hay muchos enfoques que en su momento sirvieron, pero creo que con el tiempo nos hemos dado cuenta que realmente la educación debe estar muchísimo más relacionada a este tipo de enfoques que buscan como que el estudiante sea un agente activo y que no solamente sea tipo memorizar, sino también la necesidad de que ellos creen un cambio en su mentalidad para poder cambiar a la sociedad que está. Entonces también voy de la mano con uno de estos enfoques, pero también con el humanista que comentó Fabio. Ok, compañera Natalia, me pareció interesante ese aporte. Quiero anexar algo, después le damos la palabra al compañero Edward. Ahora bien, compañeros, quiero explicar brevemente de dónde surge este enfoque. El enfoque humanista se inspira en autores como Carl Rogers, Abraham Maslow y Paulo Freire, disculpen si los menciono mal, quienes coinciden que el aprendizaje solo tiene sentido cuando nace de la experiencia y motivación personal. Roger decía que el verdadero aprendizaje ocurre cuando el estudiante se siente comprendido, cuando puede expresar libremente y construir su propio conocimiento. Maslow, por su parte, nos recordaba que una persona solo puede aprender plenamente cuando tiene cubiertas sus necesidades humanas: respeto, pertenencia, seguridad
y autoestima. Y Freire, desde una mirada más social, nos enseña que educar es un acto de libertad, no de imposición. Este enfoque defiende una educación con alma, donde cada estudiante sea protagonista de su desarrollo y no un simple receptor de información. Compañero Edward, tiene la palabra. Bueno, compañero, analizando un poco a lo que dijo mi compañera Natalia, pues que me pareció interesante y es que el enfoque humanista pues valora mucho la autonomía de los estudiantes y su capacidad de tomar decisiones y en su crecimiento personal. Personalmente pienso que este enfoque es muy crucial porque digamos que busca que la educación sea como más significativa para todos los estudiantes y a su vez también que su importancia radica en varios aspectos como lo son el desarrollo integral. Pues bueno, todos saben que ya que nos está asegurando que la escuela no solo forme personas profesionales, sino también seres humanos íntegros con capacidades de convivir y reflexionar sobre su propia existencia y una formación ética eh, que viene siendo la base para desarrollar valores y una conciencia moral, digamos que robusta. Algo que es muy importante y vital en un contexto como el que estamos viviendo actualmente, donde la convivencia, por decirlo así, y la seguridad dependen de la ética ciudadana. Ok, compañero Edward, excelente aporte. Leo, ¿tienes algo por analizar? Con respecto a lo que comentabas, Fabio, de que el, el acto de enseñar, el acto de educar, es un acto de libertad. Está muy enfocado, como lo dices tú, en el enfoque humanista, como también lo comentabas, y es que sí, y es algo que tenemos que tener presente nosotros como formadores, como docentes a futuro, y es no solamente enseñar para, para formar, sino enseñar por un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Cada quien debe tener ese propósito de por qué enseña, de por qué escogió esta profesión, por qué se enfoca en querer enseñar para el mañana. No tanto para el mañana, también es para el presente. Porque, como lo dices tú también, muchas veces, o como lo dijo el compañero Edward, no recuerdo muy bien cómo lo dijo, que muchas veces el presente o nuestra realidad social se enfoca más que todo es en el actuar y en el convivir ciudadano. ¿Qué pasa? Muchas personas o la gran mayoría ya parece ser que no hay valores. Parece como si el despotismo o que el mundo ya sea un cero a la izquierda y que la convivencia entre todos sea algo de menos aprecio, ha quedado relevado a un plano insignificante. Creería yo que nuestra acción como docentes a formación es primordialmente enfocarnos en esa parte, enfocarnos en formarnos primeramente y formar a nuestros alumnos a futuro de una forma integral que sean entes de una convivencia positiva, que puedan convivir perfectamente con otras personas, reconociendo sus diferencias, reconociendo sus identidades como tal y que puedan a partir de esas diferencias crear algo nuevo, crear un debate, crear nuevas ideas, tener enfoques diferentes, pero que con un objetivo en común que digamos sea la construcción de una sociedad mejor para nuestro presente y también para nuestro futuro, siendo ese como el enfoque más humanista que tenemos en el momento, es lo más primordial, diría yo que lo más primordial es encontrar una forma de, como lo dice el compañero también, de formar ciudadanos, formar personas
de un bien, pero no por un bien político, ni por un bien eh, moral o religioso, como lo queramos ver, sino, disculpen, sino por un bien para todos, tanto del individuo, pero para toda la sociedad, que sea una pieza fundamental. Digámoslo como si fuera una pieza más del engranaje. Si algo no funciona, si el engranaje no funciona de forma adecuada, si no está lubricado, el engranaje o la maquinaria no va a funcionar adecuadamente. Ese es el mismo enfoque que tenemos en ese momento con el enfoque humanista. Crear, fomentar y que el individuo, él mismo, pueda contribuir de forma voluntaria, de forma altruista y que sea una acción que le satisfazca, no que lo sienta como una obligación, como que algo tiene que hacerlo. No, es que eso lo que él vea que lo que hace bien le favorezca a él y le favorezca a los demás. Por el momento esa es mi intervención. Ok, compañero Leo, excelente aporte. Carlos, tienes la mano levantada, tienes la palabra, porfa. ¿Qué compañeros? Bueno, eh, según el análisis que nosotros, el enfoque que nosotros elegimos, seleccionamos, es el enfoque humanista, ¿cierto? Bueno, esto tiene que mucho que ver con este enfoque porque es muy importante en en las instituciones educativas. ¿Por qué? Porque el enfoque humanista es muy diferente que otros enfoques. Aquí lo que yo encontré aquí, que, que el enfoque humanista se define como unas perspectivas educativas, donde colocas al ser humano en el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Este enfoque tiene como unas respuestas muy críticas a los modelos educativos que tradicionales, donde el estudiante eran visto como un receptor pasivo de información, donde el estudiante este, recibe la información del docente. En cambio, el humanismo, el humanismo concibe al estudiante como un ser activo, capaz de construir su propio aprendizaje. A partir de la experiencia, la reflexión y el diálogo, la educación entonces se convierte en un proceso que busca el crecimiento personal y la autorrealización. Según un documento que yo lo investigué, un actor que es como Abraham Maslow, aporta bases teóricas sobre el fundamento de los enfoques humanistas, donde él dice que el ser humano busca satisfacer una jerarquía que necesita que culminarse en la autorrealización entendida como el deseo de convertirse en la mejor versión. Ok, compañero Carlos, excelente. Es decir, un Sí, maestro adelante. humanista, un maestro humanista no se limita a enseñar, o sea, de matemática, las asignaturas, la de lecturas, también se preocupa. Un docente humanista también se preocupa por cómo se siente el niño, si el niño tiene confianza con él, si el niño participa, si el niño respeta a los demás, si se siente parte del grupo. Por ejemplo, si un estudiante está triste, ¿qué hace el docente humanista? El docente debe tomarse unos minutos para conversar con él y escucharlo, motivarlos antes de continuar las clases. Eso es lo que yo encontré ahí en el documento que yo investigué. Y es muy
significativos el estudiante. El resultado de este enfoque, cuando, cuando el docente aplica en el aula de clases, el estudiante se convierte, no solo recibe la información, no solo recibe las clases repitiéndonos, sino el mismo estudiante construye su propio aprendizaje. Ok, compañero Carlos, excelente aporte. Quiero anexarle algo aquí al debate. Al principio la compañera Natalia nos habló sobre varios enfoques, pero yo quiero hacer como una comparación del por qué el enfoque humanista es mejor, por decirlo así. Quiero también comparar este enfoque con otro porque eso nos ayuda a ver las ventajas del enfoque humanista. Por ejemplo, el enfoque conductista busca formar a través de la repetición y la obediencia. Se basa en el castigo y la recompensa. Yo creo que ese tipo de educación puede crear disciplina, sí, pero no forma autonomía ni pensamientos críticos. Ese enfoque lo podemos observar en años atrás, donde nuestros papás ya nos cuentan, no, que antes la maestra nos pegaba a punta de regla o nos arrodillaban cerca de maíz. Bueno, esos son los cuentos que me echó mi papá. Ese es el enfoque conductista. El enfoque técnico o por objetivo prioriza la eficiencia y los resultados medibles. Sin embargo, muchas veces deja de lado lo emocional, lo ético y lo social. El enfoque por competencia busca preparar al estudiante para el mundo laboral, lo cual es importante, pero a veces olvida que no todos los logros de la vida se pueden medir con rúbricas o estándares. Incluso el constructivista, que es muy valioso, tiende a enfocarse más en los procesos cognitivos que en las emociones y valores. Por eso yo defiendo personalmente el enfoque humanista, porque es el único que integra todas las dimensiones del ser humano, la cognitiva, la emocional, la ética y la espiritual. Forma personas, no estudiantes. Quiero que tengan eso presente a la hora de escoger el enfoque. Compañero Edward, tiene la palabra. Pues bueno, compañero, perdón, ya que nuestro compañero Fabio mencionó el enfoque por competencia o que fue uno de los enfoques que también yo pude hallar en el documento, pues bueno, compañero, en cuanto a este enfoque, está denominado como el enfoque al revés, como lo menciona el autor Jiménez Rodríguez en su lectura. Ya que se define primero qué debe ser capaz de hacer el estudiante, en este caso el resultado o la competencia, y a partir de ahí pues se diseña todo lo demás que, por decirlo así, que en este caso vendría siendo como los contenidos, como lo dijo Fabio, métodos y evaluación. En pocas palabras, compañeros, pues aquí se busca que el estudiante no solo adquiera el conocimiento, ¿cierto? Sino que también desarrollen ciertas habilidades y actitudes que en este caso les permitan como que enfrentarse a situaciones reales de la vida cotidiana. Este enfoque pienso que se centra en los resultados concretos y en el desempeño de los estudiantes. Pienso también que la primordial importancia de este enfoque es muy esencial, digamos que para preparar los estudiantes, como lo había dicho, para el mundo real. Pues bueno, compañeros, ya que este le está proporcionando ciertas herramientas, por decirlo así, prácticas, y les va a ayudar a aplicar lo aprendido en contextos diversos. Eh, Podemos también decir que este enfoque es crucial porque asegura la pertinencia del currículo. En este caso, asimismo, nos está garantizando, por decirlo así, que lo que se enseña tenga un propósito claro y medible en términos de desempeño real del estudiante. Ese sería mi aporte en este caso con respecto al enfoque por competencia.
Ok, compañero Eduardo, el enfoque me pareció súper, pero quiero resaltar las ventajas del enfoque humanista. Eh, Primero, pone al estudiante en el centro del proceso, le da voz, lo escucha, lo hace responsable de su propio aprendizaje. Sabemos que hay muchos profesores que son sofistas, que ellos son los últimos que tienen la palabra. Y para mi parecer eso me parece demasiado malo, porque a veces nosotros somos seres humanos y como seres humanos nos equivocamos. Segundo, promueve la autonomía y la autorrealización, enseña a pensar por cuenta propia, a tomar decisiones y aprender a aprender. Tercero, reconoce la diversidad. No todos aprenden igual ni vienen del mismo contexto. Y este enfoque respeta las diferencias. También fomenta los valores humanos, la empatía, la justicia, el respeto, la solidaridad. Y por último, da sentido al aprendizaje, porque lo que se aprende tiene relación con la vida real del estudiante, no como una lista de contenido sin significado. Compañero Leo, tiene la palabra. Sí, Fabio, te quería también comentar que el enfoque también que comentas, el humanista, también tiene algo mucho que ver, o diría yo que también toma algo, o que el enfoque que yo encontré, que investigué, que es el enfoque centrado en el estudiante, también tiene una parte, una pizca de enfoque humanista. En este caso, el enfoque centrado en el estudiante se enfoca en las necesidades e intereses de los estudiantes. El currículo se estructura en torno a las experiencias y actividades que los estudiantes deben realizar, como tú lo comentabas, o como creo que fue Edward quien lo comentaba, o no, perdón, fue Carlos, que el tutor o el maestro se cierne o se torna un momento en cómo el estudiante se siente, se desarrolla, cómo se involucra en el grupo y cómo desarrolla sus habilidades blandas, sus habilidades competitivas o cómo interactúa más que todo. Porque recordemos que si el estudiante está enfocado o está alineado, digamos, con el grupo, es más fácil que pueda desarrollar eh, más habilidades para la vida, no solamente la parte académica y laboral, sino habilidades que le van a servir para lo interpersonal, cosa que, como lo comentaba en un principio, ha quedado como algo relevado. Algo más relevante a destacar es que el estudiante es el centro del proceso. En este caso, el estudiante es la pieza fundamental, él es a lo que vamos, es a quien está dirigida toda nuestra atención y todo el empeño de enseñarles para aprender, para que aprendan a la vida y para que se formen como personas humanistas o personas que sean capaces de generar criterio y debate. La ventaja de este enfoque que yo descubrí es que fomenta la participación y la motivación de los estudiantes. Se enfoca en el desarrollo de habilidades y competencias. Una desventaja en particular es que puede ser difícil de implementar. Requiere una gran cantidad de recursos y apoyos. Y es que sí, si tenemos, de ejemplo, 30, 40 estudiantes para un solo profesor, es una tarea titánica en enfocarnos en uno por uno cada estudiante. Y eso en particular es lo que hemos visto o lo que hemos visto en nuestras prácticas actuales, que son aulas repletas, digamos, de 30, 40 alumnos para un solo profesor, por una sola profesora. Es algo tenaz, es algo que uno por un momento llegas al aula, ves al profesor con tantos niños, con tantos alumnos, y uno se queda como en el momento de que, ¿cómo es posible que se sobrecargue o se sature tanto a un profesor que, o sea,
por más empeño que tengamos, por más ganas de, de, de formar a tantos alumnos como no sea posible, es algo como algo contraproducente el que se tenga tantos alumnos para solamente un profesor. Es algo que, digamos, actualmente es lo que yo he visto en mis prácticas. Son demasiados alumnos para un solo profesor. Y como lo digo, la desventaja es que se necesitan muchos recursos y mucho apoyo de los recursos. No solamente los recursos económicos, sino también el recurso de los materiales, del enfoque, de la energía del profesor. Es algo que desgasta. Y si el profesor se va a poner uno por uno a hacer lo que les digo, a preguntarle, a ver cómo se siente el estudiante, cómo interactúa. ¿Es posible? Sí, pero demasiado agotador y es algo que a la larga no es sostenible. No es, no es algo, digamos, que sea, no es demasiado eficiente. Llega un punto de quiebre en que es demasiada saturación para el mismo profesor y recordemos que el humanista no es solamente que el estudiante se sienta bien, sino que todos nos sintamos bien, que todos los seres que estamos en el proceso, todos los actores, tengamos un pie de prioridad, que todos seamos un enfoque prioritario y que no sea solamente uno el que se sienta bien y los demás tengan que ocultar el cansancio detrás de una sonrisa por la vocación. Sí, muchas veces hemos visto a nuestros profesores o nos hemos puesto en los zapatos de ellos y nos hemos hecho la pregunta como, ¿cómo es posible o cómo él es o ella son capaces de lidiar con tantos alumnos al mismo tiempo? ¿Cómo son capaces de cargar esa carga de trabajo a lo largo de ese corto tiempo? Y como los hemos visto, yo en mi práctica particularmente, como se lo comenté, son aulas repletas, atestadas, cosa que digamos a la presente es algo que debemos mejorar. Si pasamos, perdón, como lo vamos a pasar, pasamos ya a la acción de enseñar, yo diría que nuestro enfoque sería mejorar esto con proyectos de ley o o llevando estos casos a ya la parte legal para que se mejoren las cualidades del trabajo o ¿cómo se dice? Las condiciones, perdón. Las condiciones del trabajo sea más equilibrado, no sea tan fatigante para todos, porque se satura el profesor y se satura el estudiante. Tienes ¿Qué toda la opinas? razón, compañero Leo. No todo es color de rosa. Exacto. También reconozco que este enfoque humanista tiene muchos desafíos, como lo acabas de decir tú, pues requiere también docentes con sensibilidad humana, capaces de acompañar, de escuchar, de comprender, que detrás de cada estudiante hay una historia, ¿ok? No todos somos robots, cada quien es una persona diferente, tiene sus problemas y esas cosas. Eh, Exacto. a veces también el sistema educativo no ayuda porque también uno quiere hacer las cosas, pero no tenemos como que las herramientas, porque se enfoca demasiado en los indicadores y resultados, pero yo creo En lo que medible, exacto. precisamente por eso el enfoque humanista es tan importante, porque devuelve el equilibrio entre la eficiencia y la esencia. Es correcto. Compañero Leo, muchas gracias por su aporte. Edward, tienes la palabra. Eh, sí, compañero, agregándole también a un enfoque, otro de los enfoques que se puede identificar en la, en la lectura y que nuestro compañero Fabio también lo ha mencionado, pues agregarle que al enfoque constructivista.
como todos saben por definición, este enfoque se basa en la idea de que el aprendizaje viene siendo un proceso activo donde los estudiantes construyen, por decirlo así, su propio conocimiento a partir de las experiencias previas y las nuevas interacciones que ellos tienen. En este enfoque, como en los demás, el docente actúa como el facilitador y el guía en este proceso. La importancia que nos deja este enfoque constructivista, perdón, es que fomenta el pensamiento crítico y la autonomía del estudiante, ya que este le permite que se involucre en su propio aprendizaje y lo relacione con los sucesos que tienen en la vida diaria. Otro de los enfoques que también pude identificar y que temas, no es tan importante, pero sí relevante, vendría siendo el enfoque interdisciplinario. Pues de mi parte pienso que este enfoque, al promover la integración de las diferentes áreas del conocimiento en los estudiantes, puede abordar temas complejos de manera más completa. En este enfoque, por decirlo así, los estudiantes aprenderán a hacer conexiones entre disciplinas y ver las realidades desde múltiples perspectivas. Eh, También, como todo, este enfoque es muy importante, ya que enriquece el aprendizaje de los estudiantes y, pues bueno, les va a permitir que todos ellos desarrollen una visión más holística y crucial en un mundo donde los problemas son interconectados. Entonces, por el momento, ese sería el aporte sobre otros dos enfoques que puede identificar en la lectura. Excelente aporte, compañero Edward. Nati, ¿tienes algo por comentar? Sí, yo siento que, bueno, todos los enfoques que hemos mencionado tienen de por sí sus ventajas y sus desventajas. Comparto lo que decía el compañero Leonardo, de que por sí la educación no es nada fácil, bueno, en el caso de nosotros los docentes, porque es como que muchas veces, o sea, hablamos de un enfoque muy integral, pero hay que tener en cuenta de que en ese enfoque integral y en el aprendizaje o en el proceso de los estudiantes también influyen muchas cosas. Entonces, influye de pronto la familia, influye claramente los métodos de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, como que muchas veces se torna un poco complicado poder establecer de pronto encaminándonos en esta línea del enfoque humanista, que es el integral, que es el que más han resaltado ustedes. A veces es como muy difícil que como docentes logremos en su totalidad esa integralidad para, para pues que el proceso sea un proceso significativo para la vida de los estudiantes, debido a todos estos factores. Entonces, como que el docente sí o sí tiene que ser ese guía o ese facilitador en todo este proceso y que aunque esté difícil, yo siento que también está en el amor que le tengas a esto de enseñar y de relacionarte con realidades que los niños tienen, que a la final son realidades que ni ellos mismos tuvieron la potestad de decidir. Entonces, como que el docente tiene como ese fin, esta carrera tiene como ese fin de lograr crear un ambiente seguro, o sea, lograr ser personas que medien entre las realidades de la escuela y de la casa y poder dejarlos que sean o sea, que sean ellos los protagonistas en su aprendizaje, ¿sabes? De que seamos como ese guía al momento de que no saben muchas cosas, pero al momento de estar en este proceso y que sea integral, es como poder facilitarle las cosas, sí, porque no sabemos pues con qué vengan los niños desde casa, entonces creo que al momento de hablar en la parte humana, humanista, se centra mucho en esto, como que no lo deja de lado y solamente se centra en que el estudiante tiene que sí o sí tener estos conocimientos, porque de nada me sirve que el estudiante sepa estos conocimientos, pero que su realidad esté súper alterada y cuando esté en un contexto diferente no se vaya a desarrollar de la mejor forma. Entonces creo que es un reto por parte y parte, pero enfoques como estos nos animan
a poder como replantearnos nuestra labor, que somos guías, que somos facilitadores de pues, buenas noticias, ¿sabes? De noticias que de pronto y actividades que le puedan salvar la vida a muchos niños. Entonces, como al desarrollarse enfoques integrales, es como una puerta que se abre a todos esos mundos que realmente muchas veces solo estaban enfocados en si el estudiante sacaba una buena nota y solamente se quedaba en un tema o una teoría, pero no como que se enfocaba en todas las áreas de su vida, de su crecimiento, porque al final un estudiante no va a rendir de la misma forma si tiene problemas a un estudiante que realmente eh, puede ser vulnerable en la escuela o con su docente porque sabe que es un apoyo y que es un docente integral que no solamente se interesa porque saque una buena nota, un 5 un 10 un B o algo, sino que también se interesa porque él logre gestionar sus emociones y también ser este agente de cambio que lo mencionaban ahorita muchos enfoques, agentes de cambios que le permitan a él poder a partir de una problemática que esté en su contexto poder darle solución, ¿sí me entiendes? Y que no solamente se centre en una temática que se quede en el salón de clase. Entonces, como que pues estoy a favor de varios enfoques en particular de este porque siento que, aunque no es fácil, pues como docentes debemos facilitarles el aprendizaje a los estudiantes. Ok, compañera Natalia, quiero también recalcar algo que también es lo de la inteligencia artificial, cómo funciona o cómo actúa la inteligencia artificial en el enfoque de humanista. Pues vivimos en una época donde la tecnología avanza más rápido que las emociones. Tenemos inteligencia artificial, plataformas virtuales, redes, pero ¿qué pasa con la empatía? La escucha, el diálogo. El enfoque humanista nos recuerda que ninguna máquina puede enseñar lo que significa sentir, acompañar, perdonar o compartir. El futuro no solo necesita ingenieros o médicos, necesita personas conscientes, éticas y solidarias. Por eso creo que este enfoque es el más necesario hoy, porque prepara para la vida, no solo para el trabajo. Compañero Edward, tiene la palabra. Bueno, compañero, yo quiero aportar algo aquí para finalizar, para finalizar este encuentro. Y desde mi punto de vista, decir que un enfoque de lo que hemos debatido hoy aquí, decir que cualquier enfoque es mejor que los otros, para mí va a ser como complicado, ¿cierto? Porque en realidad la mejor educación, pienso yo, que suele ser una mezcla bien pensada de todos ellos, o sea, tener un poquito de cada uno de ellos. Pero de mi parte, para ya cerrar mi participación, pienso pues y diría que los enfoques tradicionales o puramente, por decirlo así, centrados en el contenido, son necesarios para estructurar el qué aprender. Y el enfoque por competencia, que también lo mencionamos bastante, es vital para asegurar el saber hacer. ¿Sí me entienden? Entonces, pero yéndonos más allá, dándole más importancia al enfoque humanista, porque es el que, por decirlo así, es el que da el para qué de todo. Cabe destacar que eh, si solo tenemos competencias sin un sentido ético y una visión de desarrollo personal, vamos a correr el riesgo de formar personas muy capaces, sí, claro, pero vacías o, por decirlo así, sin un rumbo claro. En el fondo, pienso que el humanismo viene siendo como la brújula, por decirlo así, que asegura que todo el conocimiento y las habilidades sirvan para construir una vida buena y y una sociedad justa. Entonces, por eso pienso que el enfoque humanista
nos va a ayudar a entender el por qué y el para qué lo hace. Y pienso que esto le da sentido a todo el aprendizaje. Ok, compañero Eduardo, yo también quiero recalcar algo ya para cerrar y dejar una idea clara. El enfoque humanista integral no nos dice solo que enseñar o cómo enseñar, nos recuerda por qué enseñamos. Educar humanamente es creer en el valor de cada persona, en su capacidad de transformar el mundo y en su derecho de aprender con dignidad. Los demás enfoques pueden tener su utilidad, pero el humanista nos enseña algo que ninguno otro logra, que la educación tiene que hacernos mejores seres humanos. Y eso es lo que necesitamos hoy en día aquí en Colombia. Y si logramos eso, más allá de las notas o los estándares, habremos cumplido con la verdadera misión de enseñar. ¿Alguien quiere agregar otra cosita ya para cerrar? Leo, tienes la palabra. Luego viene Carlos. Sí, gracias, Fabio. Ya también para cerrar esta mi intervención, quería reforzar algo que hemos tocado muy, Natalia y Eduardo lo tomaron muy presente, y es el enfoque que tenemos también, como creemos, no solamente cerrarnos a un solo enfoque curricular, debemos aplicar varios y adaptarlos al contexto de nuestra realidad, la que en el momento tengamos a desarrollar. Digamos que podemos utilizar muy perfectamente, podemos utilizar las clásicas y también podemos utilizar algunas como lo que es el enfoque integrado y el enfoque por proyectos. Digamos que el integral se enfoca en la integración de diferentes disciplinas y áreas de conocimiento. El currículo se estructura en torno a temas y problemas que requieren aplicación y conocimiento de habilidades de diferentes disciplinas. Es decir, con eso, junto con el humanismo, podemos hacer una combinación perfecta entre cómo podemos aplicarlo a una realidad diferente, al contexto o al enfoque que tengamos en particular, y también con el humanismo lo podemos fomentar para que sea una herramienta no solamente para la vida para la vida diaria, sino para la vida cotidiana. Pues, perdón, es una redundancia. Para el enfoque central o el enfoque que el estudiante quiere interpretarlo o que le quiera dar a la integración de las diferentes disciplinas que maneje, para que así tenga un aprendizaje más significativo, estructural, y tenga más herramientas para su vida, para que tenga un desarrollo más amplio. No solamente se quede con lo que le enseñamos, sino con lo que, como lo dijimos, con lo que él mismo puede desarrollar y pueda crear de una forma más humana, que aporte a él y a la comunidad. Y como para terminar, también como es el enfoque por proyectos, debemos fomentar a que el estudiante tenga un proyecto, tenga una finalidad, tenga un por qué aprender, por qué ir al colegio, por qué asistir a las clases, por qué sentirse él una pieza clave, no solamente para la sociedad, sino que también se desarrolle él como individuo y tenga sus criterios, sus proyectos, su visión o como nos lo hacían crear en el colegio, que eso es lo que creo que más recuerdo, que nos hacían hacer un proyecto de vida, y era algo como, para mí en ese momento fue lo más como tétrico, porque nos hacían como enfocarnos demasiado en los proyectos o vainas demasiado técnicas, pero no nos daban la libertad de, de simplemente dejarnos explorar. ¿Por qué? Porque se iba más que toda la parte teórica, la parte práctica, y no la parte
humana como lo es las experiencias propias, el desarrollo de las ideas, el propio convivir o propio desarrollo de las habilidades, que en su momento fue poco lo que se desarrolló. No sé si sería por la forma en que me lo enseñaron o que nos lo hicieron descubrir, sino cómo lo implementaron. Diría yo que eso es lo que también podremos mejorar mucho en cómo hacemos el proyecto para el estudiante o que el estudiante cree su propio proyecto de vida. Eso sería lo último que tengo por aportar en este debate de enfoques. Ok, compañero Leo, excelente aporte. Carlos, ¿tiene algo por decir? Sí, compañero. En mi última participación. Es importante el enfoque humano en una escuela, porque aquí en nuestro país, Colombia, con lo que dice mi compañero Fabio, nuestro país, Colombia, necesita una educación humanista. Muchos estudiantes aquí en nuestro país, Colombia, muchos estudiantes que ya se graduaron, que ya tienen un título. Un título es como si fueran, no tienen una educación. ¿Por qué? Porque faltan, no aplicaron o no se enseñaron ese enfoque humanista. En Colombia necesita una educación humana, inclusiva y de calidad, que forman, que formen buenos estudiantes. A través de esta educación humanista se, se enseña que el estudiante ser buenas personas y buen ciudadanos comprometidos con su país. Y muchos estudiantes que ya se graduaron, que ya están en la universidad, y muchos estudiantes que ya tienen títulos, que están estudiando. Es como si fueran ellos no estudian, ellos no, ellos no valoran, ellos no tienen la, no tienen respeto y no tienen de los valores. Es necesario que la educación llegue a todos sin importar la región, la cultura, la condición, la económica, que ofrece la misma oportunidad de aprendizaje. También se requiere una enseñanza que despierte el pensamiento crítico y creativo. Me gusta este enfoque porque yo aprendí cosas nuevas, palabras nuevas de este documento que leí. También lo que dije mi compañero Edward sobre, sobre el enfoque construista. Ambos se relacionan porque el enfoque construista es donde el estudiante reciba la información, el mismo estudiante construye su propio conocimiento. En cambio, el humanista es donde el estudiante se centra como persona, ser integral, sus emociones, valores, motivaciones y desarrollo personal. Hasta alcanzas una meta de formarse de seres humanos libres, felices, responsables, con sentido de vida. Para el humanismo, lo más importante es el crecimiento personal y emocional del estudiante. Por otro lado, el enfoque construista se enfoque más en cómo se construye el conocimiento. Afirma que aprender
es un proceso activo donde el estudiante descubre, analiza y da sentido a la información y a partir de su experiencia previa, en este caso, lo más importante es comprender y aplicar los aprendidos, más que solo sentir o valorar. En conjuntos, el constructivistas y el enfoque humanistas, ambos enfoques buscan un aprendizaje activo, reflexivo, participativo, pero el humanista se preocupa por el desarrollo emocional y humano, mientras el que constructivistas se enfoca en el proceso mental y social del aprendizaje. Para mí, así como dice mi compañero Edward, ambos se relacionan, pero tienen diferentes enfoques. Estas dos enfoques que yo lo identifique también. Esta es mi última participación, compañero. Gracias, Carlos, por tu participación. Le damos la palabra al compañero Edward para que cierre ya. Bueno, compañero, primero que todo agradecerle por la participación en este encuentro, pues, y ya quedar claro de la participación de cada uno de nosotros en cuanto a los diferentes tipos de enfoques curriculares que pudimos hallar en los textos sugeridos por la profesora. Entonces, compañero, no siendo más, pues damos por finalizada este encuentro. Se les agradece y que tengan una feliz noche. Igualmente, compañero Edward, todos también tengan una buena noche, por favor. Ya damos por finalizado la grabación. Igualmente, compañero, feliz noche. Gracias por todo.